Un saludo para todos y para todas los que están aquí conectados de manera sincrónica y quienes van a ver este video más adelante de manera asincrónica. En esta sesión de hoy, 26 de octubre, entonces bienvenidos a este espacio. Esta temática entonces da continuidad al proceso de nuestro segundo corte, a pesar de que hoy tenemos el cierre de notas, entonces hoy ya tenemos consolidadas, yo creo que ya la mayoría, si no tuvimos lo que les decíamos, una especie de prórroga para unos estudiantes que pasaron una solicitud, pero hoy subimos notas, entonces les invitamos a ver su correo. Tan pronto como les coloquemos en el foro de, por favor, revisar la planilla de notas para que ustedes puedan hacer una revisión. Y entonces, yo creo que en el transcurso de la tarde que ya se estará cerrando todo este proceso. Bueno, entonces en este segundo corte estábamos hablando y dimos inicio a un proceso que se llamaba intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, pues estábamos como manejando un poco esto de lo que tiene que ver con entonces, tablas, unas tablas de distribución normal, una información también, unas tablas de test student, y esas que vamos a complementarlo con otro tipo de tablas cuyo objetivo es ser una herramienta para la lectura rápida, vamos aquí, para la lectura rápida de una información. Sin embargo, lo que queremos hoy, vamos a profundizar un poco el tema. Habíamos solicitado, por ejemplo, como practicar un poco esto. Entonces, con el cierre de hoy vamos a colocar nuestro primer tallercito, digamos, taller primera parte, y nuestra segunda parte que la abordaremos entonces la próxima semana sobre hipótesis. Y de acuerdo a ello, pues vamos a ir construyendo un poco a poco nuestro proceso. Entonces, los temas en sí no son tan extensos, pero sí requieren un poco de técnica, pues digamos un tallercito, es cortico, es corto, solo que requiere de ese manejo de la lectura, de las gráficas, de las tablas. Queremos hoy mostrarles pues un ejemplo con unos applets y ahí con el manejo de GeoGebra de alguna información, algunas aplicaciones también que están en internet como calculadoras para encontrar los intervalos de confianza. Entonces, bueno, pues es una información que también necesitamos corroborar. Entonces vamos a dar comienzo a esta sesión. Estamos aquí compartiendo nuestra pantalla. Entonces, al compartir pantalla, reconocemos entonces dos cositas. Bueno, queremos traerles el día de hoy, entonces, como un refuerzo, decíamos nosotros, un refuerzo sobre esos intervalos de confianza, porque en ocasiones ustedes lo pueden entonces también buscar en diferentes tipos de videos, de plataformas. Pues la matemática inferencial ya está como unas expresiones ahí, dice, listo, aplíquelas. Sin embargo, a veces bueno, conceptualmente, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Será que sí? ¿Será que entiendo qué es lo que estoy buscando o no? Los intervalos de confianza nos están arrojando como una parte desde lo incierto, de no sé si mi resultado es válido o no, pero queremos un experimento, siempre encontrar unas certezas, y esas certezas están dadas en unos intervalos, pues se llaman intervalos de confianza. Confío que los resultados que vaya a obtener estén en ciertos rangos y que ese límite inferior y el límite superior sean los que me definan que si un dato sale de ese intervalo, pues ya no me sirve. Lo que necesito es que los datos estén dentro de un margen y que ese margen de error me dé una amplitud en ese intervalo. Entonces, aquí hablamos de una relación que dice con un estimador. Un estimador, entonces, puede ser los que más hemos manejado hasta este momento en la parte estadística, son, digamos, la media. La media es un estimador. Aparte de eso, la desviación es un estimador que nos dice, bueno, qué tan lejos está. Entonces, si tengo la media, pues qué tan lejos está otro dato de un conjunto de muestras respecto a esa media, respecto a esa desviación. Entonces, el estimador me da una posición, me da una información, un dato, y respecto a ese dato es que confirmo y de una vez saco conclusiones del conjunto posible de datos que puedo obtener en las muestras, porque la idea es que ante un estudio estadístico o una intención que se tenga, quiero tener varias muestras, pero quiero que esas muestras estén enfocadas dentro de un posible conjunto de datos que me dé unas certezas. Aunque es incierto el proceso, pero quiero que no se me salga de algo que no me convenga a mí en el experimento. Entonces, los estimadores son los datos que necesito confirmar, que necesito relacionar,
Pero como todo tiene un margen de error, ese margen de error depende de cuánta confianza tengo en lo que yo voy a hacer en el ejercicio. Entonces, lo que tenemos aquí en pantalla es una expresión general. Ese promedio que está ahí nos habla de ser un estimador, así como de la media muestral lo puede ser entonces la desviación, lo puede ser algo que vamos a ver ahorita, que es la diferencia entre conjuntos, un conjunto de datos estadísticos. Y esto que ustedes ven, entonces aquí en pantallita dice, bueno, y ese Z, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que estábamos viendo nosotros es que esa Z es una puntuación que se tiene en una tabla. Cuando yo tengo la tabla, entonces en ese caso digo, ay, lo que hago es buscar esa puntuación. Y esa tabla, entonces puede ser una tabla de distribución normal como la que vemos acá, o si esa expresión está vinculada con, aquí es que faltando esto, o si está vinculada con datos que no comprendo, que necesito otra tabla que es la test student. Entonces, lo que hago es buscar una puntuación, busco un dato que me acerque a eso que necesito buscar. Entonces, bajo esa perspectiva, pues esa puntuación, ese Z, que debe estar ubicada en un intervalo de confianza, que me tiene que dar un nivel de confianza, pues lo voy a relacionar. Pero ese producto, porque esto es un producto, entre esa puntuación y la desviación, pues para entender que la idea es que los datos no estén muy alejados, que estén, entonces, hagan parte de un conjunto donde puedes entender que existe una posible homogeneidad de los datos, que no sean tan dispersos, porque si son muy diferentes, muy heterogéneos, pues la desviación me crece demasiado y mi confianza pues no va a tener la seguridad con la que yo quiero que mi estudio me salga. Entonces, lo que necesito siempre es un conjunto de datos, que esos datos que yo recoja bajo las muestras, entonces tengan homogeneidad en lo posible para que yo tenga una conclusión. Si son demasiado heterogéneos, es difícil sacar una conclusión e inferir, que es nuestra intención. Y obviamente la N, que depende de cuántas muestras voy a tener. Entonces, habían dos tipos de conjuntos de tablas que estamos nosotros manejando. Una tabla referenciada respecto a lo que tiene que ver con entonces la distribución normal. Cuando son muchos datos, entonces queremos aquí, yo quiero que miremos de pronto estas, son algunas de las expresiones matemáticas que trabajamos la sesión pasada. Esas expresiones están dadas ahí ya listas como intervalos, pero en realidad pues, vienen de esta generalización, es lo mismo, solo que pues aquí el estimador puede ser la media, en este caso la proporción. Pero si nos damos cuenta es que ese más y ese menos, pues nos arrojan intervalos. Esa es la relación. De manera general, está dada como esta expresión que ustedes ven aquí. Esa es la forma general. Pero si yo la quiero ver específica, pues me da un intervalo, un límite inferior y un límite superior. Las dos que estamos viendo al costado izquierdo, esas dos expresiones de intervalos de confianza, porque pues me dan una relación de posición, ubicación, tienen en cuenta esta Z. Dice, y esta Z, y esta Z, y esta Z. Oiga, es la misma Z. O sea que la puntuación en la tabla que yo voy a buscar es en la tabla de distribución normal. Habíamos hablado entonces cuando usamos esa tabla de distribución normal y cuando la testó. Entonces, listo. Entonces, cuando no tenemos la desviación, nos toca ir a buscarla, en ese caso con la test-student. Segundo, cuando los datos son muy grandes, habíamos hablado que son muy grandes, se sugiere utilizar la distribución normal. Cuando son más de 30 datos, en las muestras, más de 30 muestras, pues utilizo la tabla de distribución normal. Y cuando entonces los datos son menores a 30, lo sugerido, no es que siempre, lo sugerido es utilizar, en ese caso, la tabla T-Student. Entonces aquí es donde utilizamos esa tabla, la tabla T-Student, que viene con grados de libertad y que viene con una relación ahí del nivel de confianza. Y esta es la que utilizamos, la tabla de distribución normal. Listo. Esta es como una de las sugerencias que teníamos. Bueno, ¿qué más habíamos hablado entonces? Entonces, que ante un estimador, lo que estamos calculando que va en ese paréntesis es un error, un margen de error. Y eso me da una puntuación. ¿Qué tanto error puedo tener? Cuando tengo la media, entonces la media está en el centro. ¿Y qué tanto error tengo respecto a ello? Entonces, aquí tengo mi estimador, digamos que puede ser la media en ese caso, pues qué tanto se alejan esos datos de esa media. Y ese alejamiento es lo que llamamos nosotros pues la desviación.
Y la idea es que estén siempre cercanos a esa media, eso lo hemos hablado, que ojalá estén tan cerca a esa media que la desviación pues tiende a cero, que es la forma en la que pues se vuelve más angosto, más alta precisamente la curva. Entonces, los intervalos como tal me están arrojando a mí un comportamiento que es muy interesante para decir, confío en lo que estoy haciendo, confío en mi experimento. Mi nivel de confianza va a aumentar entre mayor sea el porcentaje. Claro, todos quisiéramos que el nivel de confianza fuese el 99%, es decir, cero error. Entonces, sí, pero pues también en las condiciones reales todo tiene un margen de error. Y ese margen de error te dice, no, pero es que es tan difícil también que todos los datos sean tan exactamente homogéneos que necesito pues un pequeño error de esa estimación. En eso que vamos a ver aquí un momentico, entonces tenemos un ejemplo, es un applet. Un applet es como un experimento en red, y ese experimento en red nos va a ayudar a buscar, si lo tengo yo aquí. Entonces aquí voy a darle clic. Entonces este applet es súper bonito que nos va a ayudar. Permítame, yo lo comparto. Parece que no me quiere compartir. Ya, parece que ya. Listo. Quiero compartirlo aquí, ese applet. Entonces se utilizan mucho en física, en matemáticas. Los applet nos ayudan a hacer eso, simulaciones. Es como, pues no puedo hacer esto tantas veces ni 100 veces. O se lo hicieron con la aguja de bufón, pero pues si eso lo replico, pues me gastaría un poquitico de tiempo. Los applet nos ayudan a hacer esas simulaciones en forma de prototipos. Que tenemos un experimento. Y este applet es muy bonito porque nos ayuda, bueno, a mirar un poquitico esos niveles de confianza en qué consisten. Entonces, aquí hay el experimento, tenemos en una urna, bueno, balotas entonces azules y naranjas. Y la idea es, bueno, yo puedo entonces, si quieren modificar la población, ustedes ven aquí a simple ojo, dice, yo veo como más baloticas, pueden ser azules. Bien, entonces, ven que yo disminuyo un poquitico. Bueno, un momentico acá, miras que ya, listo. Si yo modificara, entonces la población, aquí en una población, digo, ay, veo como más naranjas, ok. Entonces aquí yo puedo simular en este applet hasta de qué forma quiero la población. Entonces, y vamos a mostrar, a mí me tienen que decir, de acuerdo a una población, me tienen que dar una información. De acuerdo a esa información que tengo en la imagen, este applet me dice, bueno, más o menos el estimador, en este caso el parámetro estándar es 0,31, o sea, me dicen cuál es la desviación. Y yo quiero entonces empezar a mirar qué pasa, ahora sí voy a disminuir el tamañito, voy a disminuir el tamañito, para que miremos qué pasa en esta gráfica que está aquí en la parte inferior. Entonces voy a darme el clic para comenzar con los ensayos. Acá tiene la relación de cuántos valores voy a dar, si 50, la muestra es de 50, el tamaño de la muestra es 100 o 250, pero aquí puedo ir uno por uno. Digamos aquí que voy 50, digamos. Entonces voy a ir uno por uno mirando. Eh, en este nivel de confianza, es que está el del 90%, el 95% o el 99%. La mayoría de la recomendación de los experimentos estadísticos es que nuestro nivel de confianza sea del 95%, es decir, con un margen de error del 0, entonces aquí es 0,05 y ese distribuido, ese 0,5 distribuido, 0,05 distribuido en esa región. Entonces, una cosa que pasa antes, que se llama la cola inferior, y una después. Entonces, vamos a empezar a ver qué pasa. Entonces, cuando yo le digo que me muestre, primero me va a mostrar esta línea azul. Ese es mi estimador. Esa es la relación de, bueno, por ahí está mi desviación. Permítame un momentico. Bien, gracias. Entonces, decíamos que teníamos en pantalla en ese applet nuestro parámetro. Ese parámetro entonces nos lo tienen que dar ya. Dice, listo, según esta población, la desviación, en este caso poblacional, digamos que es de 0,31. Esto que está dice show, se nos muestra esa relación. Ahí, ¿dónde está? Voy a señalarla por aquí. Aquí ya, listo. 0,31. Entonces, esta línea que está con azul, ese es nuestro parámetro.
digamos que nos dicen que ya está establecido que ese es nuestro parámetro de medición, que vamos a mirar pues cuál pueden ser esos intervalos de confianza que se van a formar dentro de ese estimador o parámetro. La idea es incluir ese parámetro, que ese parámetro quede incluido en un intervalo. Esa línea negrita que ustedes ven ahí, que fue el primer ejemplo, fue nuestro primer intervalo. Está entre un extremo, entonces, inferior y uno superior. Voy a seguirle dando, entonces aquí dice siguiente, repetición. Está con rojo. Ese simulador me dice que ese que está con rojo, no, ustedes se dan cuenta, no alcanza a tocar como tal esa línea, que es nuestro parámetro. Entonces, como ese parámetro o ese estimador no lo alcanzó a tocar, dice, oiga, se puso en rojo. Ese es uno de los posibles, pues, errores precisamente. Seguimos replicando. Entonces, me dice, bueno, vamos a hacer, según esto, 50 ejemplos, listo. Y la idea es que ustedes ven ahí en negro, es porque al menos ese estimador está dentro del intervalo, esas líneas negritas, entonces cada una representa un intervalo. Hago la muestra y miro el intervalo, hago la muestra y miro el intervalo, hago la muestra y miro el intervalo. Entonces, cada vez que hago entonces una muestra, miro el intervalo, me doy cuenta que esa línea azul hace parte del intervalo, a excepción de ese intervalo que está con rojo. Sigo replicando, aquí está en negrito, quiere decir que me está simulando que cada vez que yo haga una relación, mira, a mí me apareció otro rojito, dice, aquí hay otro error, ese intervalo no está dentro de. Si repitiéramos esto, entonces aquí voy a decirle, entonces aquí que de una vez coge todas las relaciones. Aquí no las muestra completas en esta pantalla, pero si hiciéramos esto, según nos está mostrando, que no aparece aquí la 50, dice que el 95% de los experimentos están en negrito, o sea que ahí tengo el 95% del nivel de confianza, mientras que el 5% son los que están con rojo. Ese es mi error. Entonces mi error es tal vez que tengo el 5% de posibilidades que el intervalo de confianza no incluya a mi estimador, no incluya a la media o no incluya, en ese caso, a la proporción o no incluya a otro estimador. Entonces, los que están con rojo van a representarme el 5% de fallas o errores de mis experimentos. Los que están con negrito hacen parte del 95% de confianza de que cada experimento que yo haga, mi intervalo que me determine va a tener entonces la posibilidad que me va a incluir ese estimador. Eso es lo que indican los niveles de confianza. Esto es que puedo repetir tantas veces como quiera. Obvio, esto depende de este caso, de esta que es la población. Entonces, si yo modificara, entonces, por ejemplo, aquí modifico la población, le digo, entonces, aquí está en blanco, modifique la población. Ahora le digo, muéstreme esto, aquí me muestra la relación, me da el estimador, mire que ahorita está en 0, me tiene que dar esta información. Se estima que entonces la desviación o la media está, digamos, en este valor. Y empiezo a hacer las simulaciones. Mire que aquí de una vez con este simulador me dice que ya tuve 2 errores. Entonces dice, ay, mire, 3. Ok. Y desde el comienzo me dice, posiblemente bajo esas condiciones, con esa población, tengo aquí una posibilidad de entender que de 50 voy a tener muchos más errores bajo una condición. Acá tengo, por ejemplo, 7, 8, 9, aquí están 10, de 50 voy a tener el 5%. Si tuviera 100, ahí, 100, aquí era 50 sobre 50, aquí tengo 100, entonces voy a mirar sobre esos 100. ¿Cuáles pueden ser esos posibles errores en esta relación? Entonces, aquí nos está determinando que esos que están con rojo pueden hacer parte de esos posibles errores. Por ejemplo, aquí la población me dice, oiga, esta población que está tan diferente, dice que la idea sería entender que aquí tengo, por ejemplo, de lo que me muestra 2, 4, 6, 8. O sea, está sobrepasando de alguna forma ese porcentaje que yo estoy abordando. Espero que mis errores no sobrepasen ese 5%, pero de esos 100 tamaños, de esas 100 muestras, me está diciendo que que tiene mucho más error. Tal vez lo que me hace la simulación aquí es entender que me está buscando, el ejercicio es, por ejemplo, balotas naranjas. Me dice que yo así repita, 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 repita. Entonces, va a haber mucho más error en el hecho del muestreo para contar entonces cuántas balotas naranjas salen, por ejemplo, esa población. De acuerdo a cómo tenga la población, es que se define esto. Entonces, la población es muy importante. Miren que aquí cambio la población. Población en naranja. Entonces, miremos a ver.
que nos arroja. Bien, aquí la relación de la media. Y a partir de ello establezco. Entonces, si podemos observar, de acuerdo a la población, se determina cuál puede ser ese posible margen de error que se determina en un ejercicio. Entonces, no siempre me va a salir, entonces, que si yo quiero encuestar o hacer un, un experimento que funcione si lo aplico en Bogotá y debe ser igual a Medellín o a Barranquilla. No, no es cierto. La población me determina, aumenta una característica. Lo que sí yo puedo aplicar son las técnicas, pero esa población me define ese estimador de cuál puede ser la media, cuál puede ser esa desviación, y de acuerdo a ello escojo. Entonces, el 95% presenta que hay nivel de confianza. Entonces, miren que en los experimentos, hasta en las simulaciones, me dice que no todo me va a salir siempre perfecto. Si hubiésemos escogido, digamos, aquí el 99, aunque es lo más seguro, entonces ya de acuerdo al ejercicio, aquí plantea Laplet, que es encontrar balotas naranjas. Entonces, ¿de cuántas balotas naranjas se pueden encontrar en una población de manera aleatoria? Entonces, aquí nos arroja, pues por ejemplo, siendo el 99, deberían aparecer pocos intervalos rojitos, pero aparecen bastantes. Entonces dice uno, oiga, entonces quiere decir que muy seguramente el sacar, si el ejercicio aquí es la cantidad o la densidad de balotas rojas, pues van a presentarse muchos errores, porque siempre va en consideración, por ejemplo, en esa población una balota, entonces en este caso azul. Eso es como la característica de un ejercicio. Entonces, los intervalos están representados por estas barritas que están en negro, y las rojas me dicen es el error. La idea es que la mayoría, entonces obviamente, tengan incluido el parámetro. La línea azul me dice sí incluyó. El rojo es porque no incluyó el parámetro. O sea, ese parámetro que yo quiero que sea la media, cuando hice la muestra, no, ahí me falló y no incluyó ese parámetro. Entonces, esta parte del applet es muy bonita, entonces, porque nos permite de alguna forma conceptual entender que ese nivel de confianza me está diciendo que necesito que los resultados estén dentro de un intervalo, ¿ok? Y que cada vez que yo repita el experimento, la relación, entonces que ahí me incluya el parámetro. La idea es que el parámetro me incluya. Bueno, entonces yo les dejo el link para que lo podamos compartir porque es súper bonito, es súper interesante analizarlo de esa manera, en esos niveles de confianza. Yo les coloco, les envío la aplicación. Bueno, pues entonces entrando en materia, perdón, entonces aquí podríamos hablar de que esos márgenes de error de las estimaciones pues nos dan una vinculación, que siempre las estimaciones pues no tienen que ser solamente la media, en este caso la proporción, pero que de alguna manera el error sí me brinda a mí una posibilidad de sacar conclusiones, ¿ok? De conclusión de qué tanta validez tiene nuestro estudio. Habíamos hablado entonces que qué pasaba si no se conocía la desviación estándar. La poblacional dice pues que si no se conocía, entonces aquí como lo vemos en pantallita, que si no se conocía esa desviación, lo que teníamos que hacer era usar esta tabla del test student. Entonces aquí colocamos, esta necesita la tabla, que si no la conozco, no conozco la desviación estándar poblacional, si no se conoce esa desviación, entonces utilizo la tabla test student. Y aquí reconozco entonces para valores pues mayores, en este caso menores que 30. Pero que si conozco como tal, entonces la desviación estándar, como lo teníamos ahorita, entonces utilizamos la tabla, en este caso, de distribución normal. Pero también entendemos que las tablas como tal, la tabla student está incluida dentro de la normal. La tabla student lo que hace es como que tiene curvitas muy cercanas, muy cercanas, muy cercanas a la normal. Está incluida, está por debajo. Lo ideal es que todas correspondan a la tabla, a la curva normal. ¿Y qué decíamos entonces? Que de acuerdo a ello, entonces que si no teníamos, entonces en ese caso, la desviación estándar poblacional, utilizamos esta expresión y que este T era el parámetro, en este caso la puntuación que estábamos buscando, T, en este caso. Pero que si tenemos la distribución, pues ya tenemos ese valor de Z que se puede hallar con esa relación. La T implicaba dos relaciones variacionales, una que era el grado de libertad, que lo teníamos como la relación N-1, y que aparte de eso,
teníamos el alfa, que había que leerlo, como 1 menos el nivel de confianza que queremos. El nivel de confianza es el 95%, entonces tenemos que restarlo. ¿Qué más habíamos mencionado? Y pues que obviamente en muchas ocasiones podemos es utilizar esas expresiones a partir de ese análisis de lo que nos pregunta. Bueno, entonces ahora entrando así como de ese repasito a los ejercicios que queremos plantearnos, pues nos invitan en ese momento a poder establecer también qué pasa si comparamos. Entonces ya no hablamos solamente de una media, sino que en ocasiones lo que se quiere es comparar varias poblaciones. Dice, ok, yo quiero hacer un comparativo y en el comparativo entiendo que a veces es correlacional. Puedo sacar una conclusión a partir de lo comparativo. Entonces, en este estimador, porque sí, casi siempre se habla entonces de la media, la proporción, se habla de estimador de la diferencia. Entonces, ahora yo voy a comparar, dice, cuando comparo dos poblaciones, ese es otro estimador. Entonces, aparte de la media, la proporción, está la diferencia. Entonces, en la diferencia, comparo. Entonces, voy a comparar. Entonces, comparo poblaciones. Y al comparar poblaciones, entonces, vamos a establecer la posibilidad de hacer operaciones entre ellas. Entonces, este caso es tomado del texto de estadística Anderson, donde dice que hay dos poblaciones. Dice la población 1 son unos clientes de una tienda, pero entonces la tienda tiene, digamos que dos sucursales, una en la ciudad y la otra la tiene en un centro comercial. Y obviamente para todo elemento, todo establecimiento también quiere hacer el comparativo de lo que pasa aquí respecto a allá. Entonces tengo algunas condiciones que son las mismas, pero tengo otras diferencias. Entonces los clientes del centro de la ciudad son diferentes a los, a los del centro comercial. En ese caso, entonces, ¿qué se establece? Entonces, digamos aquí que la media poblacional nos la dan, y se nos dan la media poblacional de la ciudad y la media poblacional, en ese caso, del centro comercial. Esa media arrojada respecto a las edades, ese es el ejemplo que nos plantea. Respecto a las edades de los que visitan o son clientes de esa tienda en el centro de la ciudad y las edades de los que visitan a la tienda en el centro comercial. El concepto de diferencia, tal cual como lo menciona su nombre, es eso. Vamos a hacer una resta. La resta entre esas medias, la resta entre los valores que se obtienen y de acuerdo a ello, pues empezamos a entender que serían lo que yo haga en una tienda respecto a lo que son muestras y que son independientes, no tiene que ver una con la otra. Entonces, que respecto a esos experimentos, pues lo ideal es sacar una conclusión, bueno, ¿qué pasa en la tienda de la ciudad respecto a la tienda del centro comercial? Bueno, entonces, pues obviamente también tenemos que entender que al ser dos contextos diferentes, la población y los números de muestras pues tienen que ser también diferentes, porque, pues tienen condiciones contextuales. ¿Qué más tendríamos entonces? Pues obviamente para relacionar, ¿qué voy a comparar los estimadores? Entonces, un estimador puede ser, entonces así como decimos la diferencia, entonces aquí la diferencia de las medias muestrales, entonces obviamente respecto a la diferencia de las medias poblacionales. Entonces, eso es un estimador, voy a comparar. Y al comparar, entonces establecemos de alguna forma, pues esa relación que yo quiero, entonces decir una respecto a la otra, ¿qué tendrían que ver? Y aquí vamos, entonces, digamos, en ese ejemplo. Cuando vemos la expresión que teníamos nosotros al comienzo, que aquí comparábamos entonces el estimador con el margen de error, y ahora de manera, en este caso, poblacional comparativo, pues esto es lo mismo. El estimador aquí es este es el estimador. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora, pues, comparar. Quiero que siempre esté entonces en esa diferencia. Las dos tiendas vamos a comparar, la de la ciudad respecto al centro comercial, es el estimador. Y quiero mirar cuál es el margen de error respecto a las edades de los que están visitando esas tiendas, que es el ejercicio que plantean. Este Z es un Z que entonces está dado como Z medios. Esa es una puntuación, la que estoy buscando. ¿Qué más encontramos? Encontramos aquí hay una relación establecida entre las desviaciones. Las desviaciones no las tienen que hacer, desviaciones poblacionales. Nos las dan como un ejercicio, como dijimos al comienzo. Si no me hace desviación poblacional, entonces habría que buscarlo bajo una relación de la tabla T-Student. En este caso, pues, si nos dan esa información, es con la tabla, entonces, de distribución normal.
¿Qué más entendemos? Entonces aquí decíamos que esa suma del estimador, entonces se tiene en cuenta con este, que es la puntuación de la tabla respecto a esas desviaciones. Bueno, entonces, ¿qué más nos cuenta? En ese caso nos dicen que la tienda en el centro de la ciudad, nos dan una información, nos dicen, bueno, la población es esta, esta es la muestra. Dice que la muestra es la relación de 36 clientes en la ciudad. Aquí nos dicen que es de 49. ¿Qué más información nos dan? Nos dan entonces, aparte de lo que nos dan al comienzo, que es la desviación poblacional de la primera tienda, que es de 9 años, y la edad, en este caso, de la desviación poblacional. Esto que está aquí es la desviación poblacional. Porque desde el enunciado nos están diciendo, entonces te acuerdas que hemos hablado que, entonces, dos desviaciones poblacionales que se conocen. Bueno, ¿qué más nos dan? Entonces nos dan las desviaciones poblacionales, nos dan la desviación de las muestras, o sea, cada muestra, entonces, qué tan alejado está de esa relación, ahí está la media muestral. Y después de eso nos dice, bueno, si queremos calcular entonces el estimador, bajo esa expresión matemática, pues tendríamos que entrar a decir, bueno, de todo eso, de esta expresión que tenemos del estimador que busco la diferencia, entonces en ese caso voy a establecer que la diferencia de las medias muestrales, entonces las voy a comparar con un margen de error que me invita a buscar, necesito ir a buscar esta puntuación respecto a esa alfa medios, que es esa posición. Ahorita vamos a mirar entonces qué significaba en la gráfica ese alfa medios, y que aparte de eso tiene entonces una relación de esto, del factorial de la desviación poblacional respecto a la cantidad de, en ese caso, de elementos poblacionales, y en esta de la desviación, entonces, de la segunda población. Bueno, entonces aquí entiendo qué tan alejados van a estar. Entonces, esto que está aquí, bueno, aquí lo coloco con intervalo, porque si le coloco intervalo no puedo colocar ni el más ni el menos. O sea, si ya coloco esta relación de más y menos, es porque ya, entonces, uno va a ser sumando y el otro va a ser restando. Solamente que aquí, este va acá, solamente. Bueno, entonces tengo los dos términos. Pero pues de esos dos términos, entonces miramos, ¿qué tenemos? Tenemos, en este caso, la media muestral, dice sí, es 40. Tengo la media de la primera población, tengo la media de la segunda población, ok. Tenemos la desviación poblacional, sí, de la primera población, de la segunda población, ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos la población ahorita que visitan relaciones muestras de la primera de la ciudad respecto a la población del centro comercial, ok, tengo todo, menos la puntuación de SZ del FAMEDIOS. Entonces, aquí nos tienen que dar otro tipo. Dice, pero ¿cómo lo hallo? Entonces, aquí, ¿qué me están pidiendo bajo esta puntuación? Que en esa puntuación necesito un nivel de confianza y que todos los experimentos que haga de manera muestral estén cerca, y ahí viene la otra información. Dice que al 95% el nivel de confianza. Entonces, ese 95%, es decir, ese 0,95. Bueno, entonces ahí entramos a mirar qué significa ese 95, 0,95, 95%. Entonces, que si teníamos, entonces, aquí instala la gráfica, si teníamos entonces la expresión de ese 95%, nos decía que si aquí estaba la gráfica, aquí estaba nuestra relación, queríamos buscar entonces esos intervalos de z, entre menos z y z medios, pero que entendíamos que ese 95% correspondiente a un intervalo, confianza que hemos hablado, ese va a ser nuestro intervalo de confianza, que correspondería al 95%, o al 0,95, como queramos escribirlo, y que teníamos una información que estaba aquí en la cola inferior antes de, y en la cola superior aquí después de. Ok. Que eso que teníamos nosotros era el 1, que es lo que nosotros llamamos como nuestro coeficiente de confianza. Entonces, nuestro coeficiente era como entender que si era el 95%, pues debo entender que ese alfa es el 1, entonces aquí menos el nivel de confianza. Entonces tendríamos que ese alfa era 1 menos el 0,95, que ese alfa me arrojaba a mí entonces el 0, en ese caso 0,05.
pero que aquí está distribuido en dos regiones. Entonces hay una región que está aquí, que este es el alfa medios, y que ese es el otro alfa medios. Esta relación que estaba aquí, hemos dicho que esto era, si esto es 0,5, eso es 0,025, y entonces aquí estaba el 0,025, que también era esta de región. Entonces, ok, entonces tengo un porcentaje ahí para ubicarlo. La relación que estábamos buscando nosotros, entonces estaba cercana, y nosotros lo basamos al 0,95, ¿ok? 0,95 que iría en esa región hasta acá. Dice, tengo un 95% de todo lo que está incluido antes de, y que mi margen de error también me está incluyendo que hay una colita en esa parte, una colita en la parte inferior, y que esa colita en la parte inferior también me ha arrojado como tal, pues una información. Entonces, cuando buscamos nosotros la relación del 0, ese 95, ese 0,95, decíamos que tenemos que buscarlo aquí, en nuestra tabla, que tenía que aparecer como por acá. Dice, pero ¿cómo lo buscamos? Entonces aquí había una relación para entender que el Z, esa puntuación, necesito que coincida. Dice que estoy buscando el Z para el cual, estoy buscando ese Z para el cual esa población, esa relación es menor que el 95. Entonces, ok, menor que ese 0,95. Sin embargo, ese Z también incluye una información que está antes, que está en la colita, obviamente en la colita inferior. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Que toda la región que está antes de ese Z, que es menor que Z, pues me hace parte de los datos. O sea, el nivel de confianza es que es todo lo que incluya. Recuerden que el área que está debajo de toda esta área tiene que medir 1. Toda esta mide 1. Lo que estoy buscando es un nivel de confianza que es en un intervalo, que he visto aquí, un intervalo definido. Sin embargo, también debo tener en consideración que lo que mide 95 en ese intervalo, también puede incluir la región que está antes de, que está antes, esa colita inferior. Dice, o sea, necesito encontrar el Z tal que ese Z sea mayor que este 95. Y esa región me está arrojando a mí mucha confianza. La que no me bota confianza es la que está, entonces, muy posiblemente en ese costado superior. Dice, no, esa es la que salga de ahí, ya es la que yo entiendo que va a ser mi margen de error, que no va a incluir los datos que yo quiera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros sumamos el 0,95, que es nuestro nivel de confianza, más, entonces lo sumamos, más esa colita inferior que está allá abajito, que es este costado izquierdo, más ese 0,025, porque me estaba hablando de todos los datos que están antes de, a pesar de que voy a buscar es un intervalo, pero todo lo que esté antes de, bueno, ¿cuánto nos da? Entonces habíamos hablado que esto nos daba 0, de aquí 5, 7 y 9. Y que lo que hicimos en esta relación era buscar en nuestra tabla dónde estaba un valor que estuviese aproximado a 0,975. Eso fue lo que hicimos. Entonces voy a buscar la puntuación, ese valor de Z para el cual la probabilidad de que los datos estén, entonces que sean menores al 0,9, aquí no sería 9,5 nomás, sino que sería, incluyendo la región que está hacia abajito, 9, 7, 5. Listo, voy a encontrar entonces cuál es ese valor de Z, para el cual esa relación me da ese valor. Entonces, ok. Entonces, si necesito encontrar ese valorcito de Z, pues muy seguramente lo voy a encontrar si hago una relación. Dice, ok, entonces acá están 0,9, hemos buscado, y ese es el que vamos a encontrar ahorita, es el más utilizado porque invita a tener un 95% de nivel de confianza. Mira, aquí está 0,975. Invita a tener un 95% de confianza, y que aparte de eso, entonces se estime que todo lo que está antes de esa región, pues sea considerado como un resultado. Entonces, ese 0,975 me está relacionando dos elementos. Esta que es la primera parte, 1,9, y el segundo dígito que dijimos que era este 6. Entonces, el Z, para nuestro caso, el Z, en este caso, lo que estamos llenando es ese Z, es igual a, ahí se me perdió, 1,96. Este es el valor de nuestro Z. Esto entender que está entre ese 1,96 es el valor que me arroja el 95% de.
Dice, ok, entonces ese 1,96 es el que voy a utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque esa puntuación es la que me dice que muy seguramente los datos hasta ahí van a tener el 95% de confianza en todo lo que yo haga. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, si nuestra expresión matemática es utilizar, un momentico, ya siempre que nos dicen que el 95% con una distribución normal, vamos a tomar ese dato, el 1,96. Ese va a ser como es el más usado. Dice, ok, entonces nos da Z es 1,96. Entonces Z es 1,96. Listo. Entonces aquí con ese Z teníamos que en esta expresión el ejercicio nos dice que X1, en este caso la media muestral es 40. Ok, entonces aquí tiene una grabación muy rara. Dice que X1, colocamos acá, X1 es entonces aquí la media muestral, 40, ¿es que dijo? 40. La otra es 35. 40. La media de la otra población centro comercial es 35 años. Nos dicen aparte de eso que N1 es 36, N2 es 49. N1 es 36, N2 es 49. Y en el enunciado nos dicen que la desviación poblacional de la ciudad es 9 y del centro comercial es 10. Entonces nos dan de la desviación poblacional 9 y la otra es 10, ¿cierto? 9 y 10. 9 y 10, listo. 9 y 10. Listo, 9 y 10. Bien. ¿Qué más necesitamos? Y acá vamos a encontrar nuestra puntuación en esa gráfica binomial. Y dice que entonces nuestra población, antes en ese vínculo, nos dio, ¿me tienes que? 1,96, ok. Nos da 1,96. Bien. Bueno, entonces, con esos datos, tomamos nuestra expresión de intervalos, porque esto nos va a dar un intervalo. Solamente que entonces uno va a ser positivo, entonces va a ser sumando, otro va a ser entonces restando. Y que de acuerdo a ello, pues encontramos nuestra relación. Entonces vamos a colocar esto aquí. Esto es igual a. Bien, entonces recuerden que esta partecita es nuestro estimador, la comparación de las medias muestrales. Entonces aquí va nuestro comparador primero. Bien, aquí está. El estimador es, entonces la primera población, la media, 40. La media de la siguiente población, 35. Más o menos. El valor de puntuación que nos arroja la relación de confianza, el intervalo de confianza, según la distribución normal, porque aparte de eso, tenemos más de 30 datos en cada uno de los conjuntos. Entonces, esto nos da 1,96. Ok. Recuerden que esto se hace operacionalmente, ese 1,96 por la raíz cuadrada de, ahora sí, la suma de cada uno de las desviaciones poblacionales al cuadrado. Esto nos daría 9. Aquí, 9. La otra población parece que es 10. De 9 y de 10. Que cada uno va elevado al cuadrado. Aparte de eso, lo comparamos con la población. La población 1 es, en este caso, la población es 36. ¿Listo? Y de la otra es 49. Ok. Entonces, hasta aquí. Esta es como la parte más complicada. Entonces dice, bueno, ¿y yo cómo establecemos cuándo hacer esto? Entonces, miramos la expresión. En la expresión de estimación de estos los intervalos de confianza, tenemos que entender qué tengo, qué datos tengo y cuáles no tengo. El que siempre nos toca ir a hallar, siempre es la relación de la puntuación. Este Z o este T,
si es en test tube no tengo la desviación poblacional. Esta es la que tengo que ir a buscar. Esta la buscamos, esa puntuación. Buscarla en tablas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al nivel de confianza. Las otras relaciones matemáticas no las plantean los ejercicios porque han hecho, como miramos en el applet, una comparación. Ah, mira, aquí está la desviación muestral, aquí está la poblacional. Dígame qué valores que ese experimento tiene validez. Ya con esa puntuación del Z en la binomial o T en la test student es donde yo vengo y reemplazo, que es en este caso. Entonces aquí ya tendríamos que esto sería 5, el más o menos. La relación aquí del 1,96, todavía no lo voy a realizar, entonces aquí la raíz cuadrada, a ver si ustedes me ayudan aquí, la raíz cuadrada de, entonces tendría 9 al cuadrado, entonces 81, ese 9 al cuadrado, entonces 81 dividido entre 36, que es la población de esa ciudad, eso nos daría 2,25, ustedes me ayudan a corregir, por favor. Entonces sería el 81, 9 al cuadrado 81, dividido entre la población, esa muestra 2,25 más, tendríamos la segunda población 100 dividido entre esa población muestral, 2,04. 2,04. Entonces más ese 2,25 lo sumamos, y esto nos daría igual a x igual a 5 más o menos, hago primero esta relación, 1,96, 1,96, entonces en el producto de la raíz de esto, esa suma, o sea, 4,29, ok, esa sumita. Entonces aquí 5 más o menos, listo, ya vamos obteniendo nuestros intervalos. Esta raíz multiplicada por 1,96, que es la puntuación, nos daría 4,06. Hasta acá podemos interpretar algo. Entonces, que mientras que déjame lo pongo de color, este es nuestro estimador, entonces resulta que esto es nuestro margen de error. Listo. Entonces, en ese margen de error, los voy a comparar. Entonces, voy a compararlo. Permítame un momentico. Bueno, gracias. Entonces, en ese margen de error. Entonces, ahí ya tengo una información. Ok, entonces, si me estima, si la diferencia entre las dos poblaciones, en ese caso, de las edades de la ciudad respecto al centro comercial, 5 años, más o menos tengo un margen de error de 4,06. Entonces, ese margen de error de 4,06 se establece a partir de la puntuación multiplicado por esa relación de las desviaciones y de la población. Ahí es donde tengo una información. Ese es el margen de error. Y en ese caso, pues la estimación por el intervalo con el 95% de confianza, porque me dice, bueno, entonces, ¿y cuál es, en ese caso, y cuál es el intervalo? Entonces, ese intervalo, ahora sí, ok, ya voy a dar la información, dice, listo. Entonces, el intervalo sería igual a, dicen, ¿cuál es el intervalo de confianza? Ok, entonces ya ahora sí necesito entonces dar esa información, listo, ok. Entonces, iría. Entonces, con un extremo, entonces inferior, un extremo superior, ¿ok? Los datos estarían entre 5 más 4,06, esto que sería nuestro intervalo, entonces nuestro límite es extremo superior, cuando lo sumo 5 más 4,06 sería 9,06, nuestro límite entonces superior, y el 5 menos el margen de error sería del 0,94. Y ese sería en ese caso, nuestro intervalo de confianza con un margen de error de 4,06. Entonces, margen de error 4,06. Que nos preguntaban aquí, bueno, entonces ese margen de error de 4,06 con la estimación de esa diferencia entre las medidas del 95% en el nivel de confianza. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si yo comparara
ambas poblaciones. Quiero saber entonces, de alguna forma, qué tanto error tengo cada vez que yo cojo una muestra dentro de esa tienda que me ingresan y si yo hago dentro de esa relación, establezco algunos elementos específicos como que la muestra va a ser tanto. Entonces ahí yo establezco cuál sería ese nivel de confianza. Entonces aquí los intervalos nos van a permitir, que eso es la temática de la siguiente semana, hablar de hipótesis. ¿Será que se cumplen o no se cumplen algunas condiciones? Entonces el intervalo de confianza me permite es corroborar una información. Eso es lo que se quiere en este tipo pues, de ejercicios. ¿Cómo corroboro que la información que yo tenga una validez? Solo que pues aquí necesitamos entonces tomar una información de un lugar específico como tal. Bueno, así como hablamos de diferencias entonces, de las diferencias en una población, la idea es establecer de manera comparativa. Entonces vamos a hacer unas tablas un poco más sencillas. Este ejercicio está tomado también del Anderson, donde quiero comparar poblaciones. Los 4 ejercicios que vamos a sugerir es eso, que tenemos poblaciones, compárenlos, qué información nos dan, de esa información qué puedo hacer, cómo uso la tabla, será que sí es student, será que es en este caso distribución normal. Bueno, en ese caso nos dicen que es un ejercicio parecido, solo que ahí de pronto la información no es tan grande. Dice aquí no es tan grande la población. Dice, estoy comparando, se llama muestras pareadas porque las voy a comparar. Se dice entonces los datos siguientes provienen de muestras pareadas. El ejercicio nos dice, bueno, entonces aquí tengo una población, porque es que la tabla no estaba muy clara, y aquí entonces necesitamos de pronto sí diferenciarlo, porque a veces aquí se borran hasta las líneas. Entonces necesito identificar qué información me dan y qué es lo que tengo que hallar. Entonces cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí me están estableciendo pues comparaciones, que es lo que estamos hablando hoy, de diferencias, se le estima cuando es una diferencia. Y pues la relación matemática prácticamente sigue siendo la misma, donde hay un estimador y ese estimador, entonces se suma o resta, en ese caso, bajo condiciones especiales de un margen de error. Y esto aquí como que aparece, bueno, aquí ya está como con las lineecitas que se van a definir. Hay un elemento que quiero comparar y entonces hay dos tipos de poblaciones donde quiero comparar esa información. Entonces, como aquí lo que nos interesa también es mirar esa parte comparativa, dice lo siguiente. Entonces, mire que los datos no son muchos, hay 7 datos. Listo. Entonces, aquí es una población chiquita, es menor a 30. Y hemos hablado que por aquí dice que cuando era menor que 30, parece que necesitamos hacer uso de la tabla estudio. Vamos a mirar. Entonces, aquí comparamos de alguna manera, esa misma esta cosa, se me adelante. No. Entonces, aquí comparamos qué información me están solicitando. Entonces, dicen, bueno, dice, estime la diferencia en cada elemento. Entonces, como es en cada elemento, entonces, obviamente la diferencia es entre las poblaciones. Dice, entre poblaciones. Aquí falta una cosa para definir, entre poblaciones. Entonces, aquí requiero, entonces, identificar eso. Entonces, ya, paso a la tabla. Esa D sub I me indica como ahora, cuando tengo grupos poblacionales, los voy a comparar. Entonces, D, esta es la diferencia. Listo. Población 1 menos población 2. ¿Ok? Entonces, P sub 1 menos P sub 2. Entonces, 11 menos 8. Entonces, en este caso, coloco aquí. Entonces, es 3. Resto de las poblaciones. 7, si lo hago en ese orden, P1 menos P sub 2, en ese orden como está escrito, entonces sería 7 menos 8 daría menos 1, en ese orden que está establecido. 9 menos 6 me daría 3. 12 menos 7 me daría 5. 13 menos 10, 3. 15 menos 15, 0. Y 15 menos 14, 1. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una relación de las diferencias. Dice, estima la diferencia en cada elemento de población. Listo, ya. Entonces, ¿y la resta? Sí, ya nomás, porque esa es la relación de comparación. Entonces, comparo una población respecto a otra en el cumplimiento de una indicación. Ok. Ahora dice, así de fácil, calcule
en ese caso, aquí es como la media de la diferencia, aquí falta como la media de la diferencia. Entonces, como, ¿cómo se encuentra? Dices, pues la estimación de la diferencia entre las dos medias. Entonces, dice, ok, entonces la media. Entonces, de alguna forma, esa media, tal cual como la vimos hallado antes, pues la media sería igual a pues la suma de todos ellos. Entonces entiendo que sería la suma, es en ese caso de 3 menos 1 más 3 más la diferencia del otro valor, más 3 más 0 más 1. Entonces, esa es, calculo la media de esa diferencia, el promedio de esa diferencia. Y tenemos en ese caso 7 datos. Listo. Esa suma, esa relación es el de esa diferencia media. Entonces daría 3 menos 1, 2, más 3, 5, más 5, 10, más 3, 13, más 0, 13, más 1, 14. 14 dividido entre 7. Entonces, el promedio ahí de las diferencias, el promedio de las diferencias es igual a 2. Listo. Okay. Calcular la diferencia en esa parte comparativa. Dice que me da 2. Bien, ahora nos dice que, al siguiente, dice, bueno, ustedes mirarán aquí la tabla y dice, bueno, ¿y eso qué estamos haciendo ahí? Ahora tal cual como lo hacíamos, recuerdan, con la media, que lo que hacíamos era comparar, pues qué tan lejos estaba un dato de la media. Acá también necesitamos eso, qué tan lejos está un dato, en este caso la diferencia de ambas poblaciones respecto a la media de la diferencia. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo así? Cogemos cada dato. Entonces, cada dato es 3, aquí menos 1, 3, 5, 3, 0 y 1, para ver qué tan lejos está en esa diferencia respecto a la media de la diferencia. Entonces, listo. Entonces, menos 2, a todo el menos 2, 2, porque esa es la media de la diferencia. Listo, la diferencia media. Y entonces aquí encontraríamos, por ejemplo, que esto sería 1, ese sería menos 3, ese sería 1, estamos llevando la tabla, ese sería 3, 1, incrementémoslo un poquitico más para que podamos ver que estamos llenando esta tablita. La diferencia aquí sería menos 2 y aquí sería menos 1. Entonces, en esta tabla lo que estamos haciendo es completando esa tabla para determinar qué tan lejos está cada una de esas diferencias respecto a la media de la diferencia. ¿Sí? El promedio de esas diferencias. Y muy seguramente en este juego de hallar esas desviaciones, pues voy a comparar de una vez al cuadrado. Entonces, cada uno de esos valores, pues entonces lo voy a interpretar. Este va entonces al cuadrado, esa diferencia, esa relación al cuadrado, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Recuerden que se le va al cuadrado esas diferencias precisamente para estimar, pues que todo es una comparación, y en la comparación no importa si está a la derecha o a la izquierda, la idea es qué tan lejos está, y el qué tan lejos está, para eso se le va al cuadrado. No me importa si está a la izquierda o derecho, si es menor o mayor, lo que me importa es qué tan lejos, y el qué tan lejos se representa con ese al cuadrado, que es donde desaparece cualquier relación de sentido. Dice, no, entonces no hay un negativo que me afecte, no importa. Entonces esto nos daría, entonces 1, 9, 1, 9, que es el cuadrado, 1, 4, y esto nos daría 1. Entonces, todos los pares nos dieron positivos. La idea de este ejercicio es que efectivamente todos nos den positivos, por eso el cuadrado. Entonces, en esta tabla, que nos recuerda un poco lo que hacíamos respecto a las desviaciones, cuando comparábamos un dato respecto a su media, que es lo mismo, pues es un dato respecto a su media, solo que la media se llama el estimador, la diferencia. ¿Listo? Entre poblaciones, estoy comparando poblaciones. Entonces, ¿para qué hallamos eso? Porque ahora vamos a mirar la desviación. ¿Listo? Entonces, esa desviación es qué tan lejos están esas muestras, esos datos respecto a cada una. Entonces, aquí ya tengo esa desviación. Esa desviación señalada a veces la colocan así la S o sigma. Entonces, en ese caso, solamente que esa desviación es de la diferencia. La desviación de la diferencia. La desviación de la diferencia.
Entonces aquí vamos a aplicar esto, esa desviación de la comparación. Recuerda que estamos comparando dos muestras. La sumatoria dice que entonces aquí, como la desviación, entonces tuve que haber hecho la resta de cada dato menos la media elevada al cuadrado. Y aquí vamos a hacer, entonces ya lo hicimos. Entonces sumamos esos datos, sumamos todos estos. ¿Listo? Esto nos daría 1, entonces 10, entonces 20, 21, 22, 26. ¿Nos llevan ahí? Entonces 10, 20 y 26. Sí, listo. Eso nos daría entonces 26. Lo de arriba nos dio 26 sobre n-1. Recuerden que hemos hablado que cuando tenemos eso de n-1 es como el grado de libertad, porque en la desviación todo nos arroja hacia un lado, pero el último dato es el que nos da la certeza de si sirvió o no. Por eso ese n-1 es la cantidad de datos, que en este caso son 7 menos 1, 6. ¿Listo? ¿Por dónde? Porque n es igual a 7. Listo. Entonces aquí habíamos hablado que la desviación, así como cuando calculábamos las notas, cuál era esa nota importante, que era la última, la que me definía todo, aquí es lo mismo. Entonces, en este ejercicio, entonces esa desviación de la diferencia será igual a la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada del cociente primero de 26, en este caso, de 26 dividido entre 6, eso sería la raíz cuadrada de 4,3 periódico, parece ser. ¿Listo? Y la raíz cuadrada da, entonces, de esa desviación de la diferencia, 2,081, más o menos. Entonces, aproximado, dice aquí que, listo, aquí continúa. 2,81. Que en algunas ocasiones a veces lo aproximas, 0,82. Lo podemos dejar entonces para hacer una relación. Entonces, esa sería la desviación. Entonces, ¿cuál era la desviación en ese caso estándar de esa diferencia? ¿Qué tan lejos están los datos de esa comparación? Entonces, que están en 2,081. Esas edades están como muy retiradas. Cuando uno se devuelve aquí los datos, dice, bueno, si yo observara los datos, entonces, y cada uno estuviese, digamos, si fuesen edades o no, dice, pues están alejados entre sí. Dice, son muy parecidos, pero hay unos valores ahí que me dicen, no, pues no están tan cercanos como uno quisiera. Y ahora nos solicitan que después de encontrar precisamente eso, que es esa desviación como tal de la diferencia, ese es uno de las relaciones de los estimadores, me dicen, bueno, si la diferencia es un estimador, voy a agrandar un poquitico más esto. Dice, si la diferencia es el estimador, necesito encontrar ese intervalo. Ok, entonces digo, vamos a encontrarlo. Voy a agrandarlo un poquitico más y un momentico para apreciarlo. Entonces, ese intervalo de confianza, ese intervalo de confianza con un 95% de confianza. Entonces, el intervalo para saber si los datos están dentro de ese estimador. Si el estimador, y me dicen que la diferencia es 2, bueno, pues qué tan lejano, qué tan cercano está de ese valor. Entonces, aquí el estimador que nos hablan es el de la diferencia. O sea que yo tomo, obviamente, digo que ya tengo ese dato, ya lo hallamos aquí, sé que el estimador es 2. Ok, entonces coloco aquí el estimador, o sea, la diferencia, que es ese nuevo dato, es 2. Ok, esa es la diferencia, 2. Que esa es la media, de la diferencia. Tenemos en ese caso, por ejemplo, esto, bueno, aquí está en la fórmula, aquí está como el sigma, depende del texto, a veces los textos cambian de relación, en vez de sigma aquí lo tienen como la S, coloquémosla aquí un momentico, voy a colocarla como encima, entonces aquí puede ser ese sigma o puede ser la S, depende de la convención que se tenga del texto. Por ejemplo, aquí lo estamos usando, lo sugiere el texto del Anderson, como ese la desviación estándar, lo pone así. Dice, entonces coloque la desviación estándar, un momentico, colóquela como el SD, la desviación estándar de la diferencia. Okay, y la coloque así. Entonces dice, ya tenemos la desviación estándar de la diferencia. Dice, sí, esa desviación la acabamos de hallar, la acabamos de hallar. Y esa desviación estándar de la diferencia nos dio 2,081. Ok.
Tenemos aparte de eso la cantidad de datos. Sí, la cantidad de datos es 7. Ok. Entonces la cantidad de datos en este caso es 7. Listo. Y como raro, nos hace falta esto, la puntuación correspondiente al 95% de confianza. ¿Por qué vamos a utilizar entonces esta tabla de student? Porque la cantidad de datos, primero, en un comienzo, tenemos entonces esta relación población muestral, esta desviación estándar muestral, pero no tenemos la población A. Y segundo, porque la cantidad de datos es menor que 30. Dicen, ok, es una muestra súper chiquita. Cuando la muestra es menor de 30, se sugiere el test student. Ok, entonces los grados de libertad de esta tabla de student, lo habíamos mirado. Los grados de libertad. Aquí estaban vinculados con, dijimos que ese grado de libertad era n-1. Listo, n-1. Entonces, en ese n-1 tenemos que nos interesa entonces el grados. Entonces, aquí 6. Entonces, vamos a mirar, entonces, en este caso, nuestro valor de estimación, que sería aquí 6. Voy a agrandarlo un poquitico acá. Ok, vamos a bajarlo. Voy a agrandarlo aquí. Listo. Entonces tenemos aquí nuestro 6. N-1, grado de libertad 6. Y también tenemos un referente poblacional. Dice, tenemos que este es el que nos interesa. Este 6, que corresponde al grado de libertad N-1. Como son 7 datos, 7 menos 1, 6. Bueno, pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos entonces que la muestra como tal, entonces, tuviese un nivel de confianza del 95%, o sea, que el área de la cola superior, entonces el nivel de confianza era el nivel de confianza es del 95%, entonces esa área de la cola superior sería entonces el alfa, en ese caso, que sería 1 menos esos 0,95. ¿Ok? Entonces, para eso entenderíamos entonces que alfa es 0,05. Bien, pero resulta que nuestra expresión nos está dando solamente la cola superior. Aquí cuando nos hablan de esto, de esta relación, dice, no, solamente miremos la cola superior. El alfa medio dice que si tenemos el gráfico, en este momento, a diferencia de la normal, dice que cuando es el test student, es como que, ¿qué me hace falta ya? Y solamente me está preguntando, no por esta región chiquita, no por esta, más la que ya me incluye el 95%, que como lo decíamos ahorita en la binomial, sino solo me preguntan es por esta. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando yo detallo ese complementario del 95%, quiero, 90%, perdón, quiero saber cuál puede ser, entonces, la puntuación que está asociada al posible error, a lo que no esté ahí dentro incluido. Este es del 0,025 y este del 0,025. Esta probabilidad del test me dice que fije mi mirada en esta cola superior de cuánto me hace falta, ojo, cuánto me hace falta dentro de esa región. Entonces aquí, como es un periodo en esta relación, entonces aquí del 0,025 no voy a mirar esta no del 0,5, sino únicamente alfa medio de la cola superior. Y esta es la que yo voy a mirar de la cola superior. Cola superior 0,025, la cola superior. Y en este lado, me corresponde un valor, cuando hago la relación de coincidencia, de 2,447. Ese dato es la puntuación del test student que necesito, 2,447. Entonces, este dato T de alfa medio es el que leo. ¿Por qué lo leí así? Aquí me dijeron que tomara solamente observe. Entonces, la expresión a veces me dice, mire T, y dice T de alfa, pero no dice T de alfa medio. Cuando me dicen T de alfa medio, es que dice únicamente mire el alfa y divídalo entre 2. O sea, solamente le importa la cola superior, lo de arriba. Entonces, aquí la expresión nos dice que alfa medios. Aquí en este caso nos daría, entonces, que eso nos dio cuánto, 2,447.
Entonces, la T-Student nos va a arrojar, en la mayoría de los casos, un estudio sobre la región o el área que está comprendida que sea mayor a mi zona de confianza. Y entonces, sobre ella es que voy a calcular que necesito entender que todo lo que ocurre después de ella, entonces ya no tendría nivel de confianza. Entonces, hasta ahí es mi valor extremo. Mi valor extremo es hasta ahí. Entonces, ese intervalo de confianza con el T-Student me permite entonces entender que entonces el intervalo de confianza sería igual a D. D es 2, más o menos. Entonces, en ese caso, la puntuación respecto a T, que es 2,447. Aquí coloquémoslo entre paréntesis, pensamos que eso es lo que vamos a hacer primero, multiplicado por nuestra desviación, que nos dio 2,081 sobre la raíz de n, pero aquí la n, colocamos aquí, n eran 7 datos, entonces sobre la raíz de 7, bien, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos que, este va a ser nuestro de confianza, entonces aquí tenemos que esto es igual a 2, recuerden que son como nuestros datos, lo que tenemos por aquí, datos, estos son nuestros datos. La operación está aquí, el intervalo de confianza. 2 más o menos, aquí esta operación que está dada por, entonces, 2,081 dividido entre la raíz de 7. Entonces, esta puntuación de la T-Student todavía no lo voy a multiplicar. Obtengo primero este dato para verificarlo. Esto nos da 0,786, aproximadamente solamente 3 dígitos. Y que después, eso sí lo multiplico por la puntuación de la T-Student, que nos daría igual a, eso sería igual a 2, más o menos, y ahorita planteamos el intervalo. Bueno, y esto, a multiplicarlo, nos da 1,924. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros acá? Que aparte que esta es el intervalo de confianza con el estimador, que es la diferencia, este es nuestro estimador. Vamos ahí, la diferencia es el estimador, es lo que queremos comparar. Y este es nuestro margen de error. El margen de error, 1,924. Entonces, si nos piden allá el intervalo, entonces lo que hacemos es sumar ese margen de error para que nos dé el intervalo, entonces en este caso el intervalo superior. ¿Okay? Entonces coloquémoslo, para no borrar más, coloquémoslo acá arriba. El intervalo de confianza será igual a. Entonces dijimos que era, entonces si lo sumamos, entonces nos da una relación de intervalo de confianza, entonces 3,92 nos daría por el límite superior y por la parte inferior sería 2 menos 1,924 y nos daría 0,07 más o menos. 0,07. Ok. Ese sería nuestro nivel, nuestro intervalo de confianza, entendiendo que muy seguramente aquí hay otro estimador. Entonces, cuando tengo dos poblaciones y dos muestras poblacionales, las puedo comparar y que al compararlas digo qué tan lejanas están unas de las otras y que en el experimento que queremos hacer de correlación comparando dos muestras, entonces llamo la diferencia, hallo la desviación de esa diferencia que no coincide con la desviación poblacional, es la diferencia, entonces en este caso que tenemos entre ambas poblaciones, comparamos los datos, hallamos toda esta relación y aquí como la cantidad de datos es menor que 30, nos apoyamos primero porque no tenemos desviación poblacional y segundo porque la cantidad de datos es menor con el T-Student. Entonces después lo que hacemos es buscar esa puntuación correspondiente al nivel de confianza del 95%
que coincida con esos valores, teniendo en cuenta que la T-Student tiene, se maneja con los grados de libertad, es decir, resto 1 a esa parte matemática. Bueno, queríamos, y yo sé que vamos a aprender unos ejercicios, pero también queríamos mostrarles una cosita que es muy seguramente como una herramienta también muy interesante con GeoGebra. Entonces, permítanos un momentico, yo ya voy a compartir acá y voy a mirar que en ocasiones, a veces permítanos aquí, GeoGebra. Vamos a mirar aquí GeoGebra. Ok, GeoGebra en línea. Miramos, tiene muchas aplicaciones, entonces esto nos sirve como una forma de verificar también la información, a veces como para colocar algunos daticos. Ese GeoGebra, coloquémoslo aquí, permítanos, ahí se salió esta cosa. Se nos salió, esperen otra vez GeoGebra. Aquí. Y, y se salió, que no nos quiere. ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos compartiendo todavía o no? No, profe. No, ya, espérate, ¿qué pasó? Bueno, gracias. Entonces aquí lo que queremos es mostrarles un poquitico. Resulta que en ocasiones, entonces, hay aplicaciones que nos pueden ayudar un poco. Espérate que parece que como que es acá, ya. Ah, no, pero no he compartido. Aquí se fue. Bueno, esperen aquí un momentico. Vuelvo a compartir. Entonces, hay unas aplicaciones que nos podrían ayudar también a corroborar la información, si nos dicen que grafique esa relación o encuentre. Entonces, GeoGebra la buscamos así como GeoGebra clásico, como lo tenemos aquí, GeoGebra clásico. Si quisiéramos entonces salir, busco GeoGebra, que entonces salió. Acá hay unas herramientas, aquí esos punticos, entonces aquí uno en la parte derecha superior, aquí están como las herramientas para graficar en 2D, graficar en 3D, hacer hojas de cálculos. Entonces, aquí tiene una herramienta de probabilidad que también nos sirve como calculadora y sobre todo con esa parte espacial. Entonces aquí la voy a agrandar. Entonces, esta es como la campana de la distribución normal. Perdón. Y nos muestra un intervalo. En este caso, en nuestro ejemplo, tendríamos que, en esta relación, tuvimos que darnos cuenta que no teníamos la desviación poblacional, que la cantidad de datos era pequeña. Entonces hay una herramienta y dice, ok. Entonces, como nuestros datos eran pequeñitos, vamos a hacer uso. Aquí están como las tablas, como que el comportamiento de las tablas. Aquí está la test-student, ok, porque nuestros datos pues eran poquitos. Aquí colocamos entonces en Glib precisamente nuestro número de datos, que teníamos entonces que eran solamente 7 datos. Acá nos plantean la forma en la que quiero mirar la región bajo la curva, en este caso la distribución. Entonces, como es una test student, nos dice que lo posible nos fijemos en la cola superior. Entonces, de ese 95%, ¿qué pasa si se sale de ese orden de nivel de confianza? O sea, ese 5% que era el error que ahorita miramos en el Applet, queremos mirar. Entonces, cuando yo le doy aquí, entonces sobre este botoncito, dice que me voy a fijar es en la parte que está al costado derecho, la superior. Pero necesitamos aquí también la relación para encontrar, entonces aquí me devuelvo un poquitico, según el que estábamos nosotros ya haciendo. Entonces, bueno, ¿cuál era nuestra tabla? Aquí, nuestra tabla. Decíamos, pues quiero mirar es la parte superior, quiero mirar si el nivel de confianza era el 95, esta región que está superior es del 0,025. Entonces aquí voy a colocar en esta regioncita chiquita, en esta información, quiero que me interesa solamente mirar la restante, ese alfa medio es de 0,025. De 0,025. Y entonces aquí
lo que estábamos viendo en esa parte de la relación, decíamos que aquí entendíamos que ese 0,25 era lo que quiero mirar. Ah, bueno, mentiras, aquí el GLIP, el de los grados D. Entonces, aquí entendíamos, por ejemplo, ay, sí se me cambió, 0,025. El GLIB aquí colocamos que eran los grados, el GLIB son los grados de libertad. Entonces aquí yo tenía el 7, por ejemplo, pero ese 7 correspondía a la población total, pero yo no quiero la población, yo quiero ese grado de libertad poblacional de 7 menos 1. Entonces aquí relaciono el GLIB con los grados de libertad porque es una test student, coloco el 6, y aquí el 0025 es esta región que me corresponde del alfa medios. Entonces, esta gráfica que ustedes ven ahí es la que corresponde específicamente a buscar cuál es esa puntuación. Mire que pues aquí nos dice el 2,446. Dice, ok, entonces parece que coincide ese 2,446 con nuestra tabla, que también se lee de esta manera. O sea, GeoGebra nos ayuda a leer, como que a hacer un poco más rápido esa lectura. Aquí nos da 2,44, 2,447 y GeoGebra nos dio 2,4469 como por aproximación. Entonces, GeoGebra nos da esta región de puntuación donde está aquí, que donde está esa flechita, es el 2,4469. Así que a partir de esta relación, donde tengo el valor de t, entonces valores positivos, valores negativos, positivos como si la media está aquí ubicada en el centro, sería el 0. Entonces aquí me dice que es esa puntuación en la cual tengo que este es posiblemente mi nivel de error de confianza. Ahí no confío. Tengo aquí mi 0,025% que si algo llegara a pasar ahí, entonces se saldría de mis datos, obviamente, posibles de éxito. Entonces, esta forma de GeoGebra es la misma que leerlo acá. Entonces, mientras que GeoGebra nos lo dice, mira, tú estás buscando es este T, 2,44, que es el valor para el cual esta región es de 0,025, la cola superior. Entonces, es una forma también de poder leerlo. Sin embargo, pues en la parte pues, más técnica, lo que se recomienda es esto, es leer la tabla, busco grados de libertad, busco aquí cuál puede ser entonces mi faltante, mi complementario, el nivel de confianza, que si son dos regiones, estoy buscándolos en la cola superior, que ese es el test student, y aquí pues lo busco. Entonces, una forma pues para corroborar dos tipos de información, una que es con la parte de lectura manual usando las tablas y la otra con el uso del GeoGebra. Entonces vamos a manejar gradualmente ese GeoGebra en algunos ejercicios para mirar cómo puedo corroborar esa información. Entonces, este tipo de ejercicios con el que estamos viendo el día de hoy, entonces nos está llevando a comprobar. Entonces, hoy fue, entonces, lo que estamos viendo, la estimación cuando tengo medias poblacionales, tengo la posibilidad de comparar entonces medias poblacionales. En unas donde tengo como tal la desviación, tengo la desviación conocida poblacional, como estamos viendo en pantalla, y en otra donde cuando no conozco, y aquí lo que hicimos es como conozco la media poblacional, hice uso de la tabla binomial. Cuando no conozco, entonces la relación, entonces en este caso de las poblaciones, no conozco la desviación poblacional, entonces lo que hago es comenzar a hallar esos datos en esa relación, entonces de esas diferencias entre las poblacionales y busco esa medida, en este caso como una forma de comportamiento. Entonces son dos valores o dos comportamientos para poder comparar las poblaciones. Bueno, la sugerencia es, vamos a colocar aquí la sugerencia, entonces una serie de ejercicios para los cuales pues queremos que practiquen. Les dicen, por ejemplo, entonces aquí tienen las dos poblaciones. Si tienes esta desviación, ¿cuál fórmula vas a explicar? Si no tienes la desviación, perdón, ¿qué fórmula vas a utilizar? Esa es como la estrategia del ejercicio que les vamos a sugerir, que podamos practicar con las expresiones. Entonces, lo vamos a colocar en nuestro taller. Entonces, en actividades para el segundo corte, como entonces Profe, práctica. Sí, sí, sí. profe, no aparece tu pantalla compartida. No, no, no. Ah, no. No, creo que ya la dejé compartir, no te preocupes, creo que ya la dejé Ah, compartir. vale, Gracias, perfecto. gracias, Joanita, gracias. Sí, ya la dejé compartir. Entonces es para que cada uno, ahora van a mirar los cuatro ejercicios. Y de acuerdo a lo que nos planteen, tú dices, bueno, si aquí me dicen, me dan la desviación,
me dan entonces poblacional, me dicen quién es la media. Entonces, ¿cuáles de estas? Porque la idea es, tengo la expresión. Es como por observación deducir cuál de las expresiones voy a usar. Entonces, mira que este ejercicio se parece, me están hablando de diferencias. Ok, utilizo esta. Pero mira que esta no me da la desviación poblacional. Entonces utilizo esta. Entonces, si no me dan la desviación, ya sé que voy por la test student. Si me dicen que la desviación poblacional es esta, entonces me voy por para analizar la tabla de la distribución normal. Eso es lo que queremos que hagamos en el ejercicio. Las fórmulas, pues si ya están dadas, no se preocupen que ahí van a estar, pero la idea es, bueno, ¿y cuál uso? Entonces, esa es como la relación que queremos que practiquen en esos 4 ejercicios para que nos fortalezcamos, porque nos faltan solamente 2 conceptos que están dados por hipótesis. Yo sé, yo lo sé, que esta parte de la estadística en la que estamos abordando, pues es el uso de muchas herramientas, muchos, y el texto que estamos manejando nosotros, el Anderson, pues tiene las fórmulas ahí, y uno dice, caray, ¿y cómo hacerlas? Entonces, lo que queremos es que, de acuerdo a la información que nos dé el enunciado, podamos deducir qué tipo de herramienta, en ese caso que es la fórmula, vamos a usar. Eso es lo que queremos como que podamos entonces establecer. Entonces van a ser 4 ejercicios, les vamos a habilitar para que ustedes entonces puedan practicar, apoyarnos un poco de pronto en el uso, ya sea que aquí lo colocamos también en material de GeoGebra, donde dice, bueno, aquí cómo es que lo hago, cómo es que realizo, ¿será que sí? Aquí va la población, aquí va la característica de grados de libertad, entonces le resto a esa población 1, aquí que coloco, cuál es la región que aquí quiero colocar que esté fuera de ese nivel intervalo de confianza. Es sobre todo lo evaluado en ese segundo corte, es manejo de herramientas, es manejo de tabla, manejo de la tabla, manejo de esta herramienta, cuál de uso que se puede usar, porque el enunciado nos tiene que deducir, perdón, qué herramienta voy a usar. Entonces, es solamente eso. Entonces, para evaluarnos es manejo de la herramienta, manejo de la lectura de la tabla, en ese caso de la test student. Y pues obviamente de la normal, del ejercicio la medita cuando nos den las desviaciones. Eso es lo que queremos entonces que practiquen. Bueno, solamente nos hace falta, entonces en la siguiente sesión vamos a hablar de la parte de las hipótesis y ya les sugerimos entonces una actividad para que sea evaluativa. Más que de pronto agrandar la parte conceptual, queremos es que se fortalezca eso, eso porque eso que es chiquitico y que lo podamos como fortalecer. Hasta ahí. Entonces no vamos a abordar más temas porque pues ya hasta ahí es suficiente con lo que nos espera para analizar los tipos de ejercicios. Entonces, hasta ahí solamente. Entonces ya vamos a habilitar. Entonces ya vamos a parar entonces de pronto ahorita la grabación. Subimos eso, queremos que también descanse y para nuestra siguiente sesión vamos a colocar el tema de pruebas de hipótesis, ya, y no es más. Bueno.